Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 191, la elección de los caminos de las pociones. Dumbledore arqueó ligeramente las cejas con sorpresa. Comillazo. La secuencia a la que acabo de avanzar me exige desempeñar el papel de alguien que imparte nuevos conocimientos y habilidades. A su vez, me fortalezco gracias a los conocimientos y habilidades que transmito. Veo. Un brillo pensativo iluminó los ojos de Dumbledore mientras se acariciaba la barba. En ese caso, creo que puedes empezar por dentro de Hogwarts. Minerva, Flitwick, Severus y Sprout, los cuatro son de confianza. Luego están Arthur Weasley, Lupin y algunos otros. Formaron parte de la Orden del Fénix que creé para resistir a Voldemort, también se puede confiar en ellos. Y. Grindelwald. ¿Comillas qué? Edward parecía bastante sorprendido. Aunque consideraba a Grindelwald su mentor, siempre había mantenido cierto grado de cautela hacia el antiguo señor oscuro. Grindelwald sí cometió graves errores en el pasado, pero debes entender que no actuó por ambición egoísta ni por beneficio personal, sino por la esperanza en el futuro del mundo mágico. Y ahora, ha vislumbrado un camino diferente, más prometedor. Edward confiaba en Dumbledore, pero no podía evitar sentir cierto escepticismo respecto a su opinión sobre Grindelwald. ¿Es a esto a lo que llaman la belleza está en los ojos del que la mira? Dumbledore soltó una risita y agitó la mano. Por supuesto, estas son solo mis sugerencias personales. La decisión final sigue siendo suya, confío en su criterio. Está bien. Edward calculó mentalmente las pociones e ingredientes que había traído. Si quedaba suficiente para todos después del reparto, Grindelwald también podría tener algunos. Ahí, esperemos que todo este esfuerzo dé sus frutos y que el efecto de retroalimentación de caminos convergentes se active de verdad. Profesor, ¿tiene alguna sugerencia sobre qué pociones deberían tomar el profesor Snape y los demás? Eso es algo que mejor dejen decidir ellos. Dumbledore soltó una risita. Por ejemplo, Severus, la mayoría asumiría que es perfecto para la rama de boticario, dado que se especializa en la elaboración de pociones e incluso puede otorgar la capacidad de transformarse en murciélago. Pero quién sabe, quizás Severus prefiera la rama de asesino. Vaya, si Snape realmente elige el camino del asesino, probablemente esté planeando colarlo discretamente en la comida de Harry Potter. Dumbledore miró entonces a Lilith y a Susie, reflexionó un momento antes de preguntar, tengo curiosidad, ¿han tomado también pociones Lilith y Susie? Lilith, que dormitaba en el regazo de Audrey, aguzó el oído al oír su nombre y la miró. Sí, Lilith, saluda al profesor Dumbledore. Lilith se incorporó de inmediato, enroscando su cola cuidadosamente alrededor de sus patas traseras mientras ronroneaba dulcemente, hola, profesor Barba Blanca. Audrey le dio una palmadita suave en la cabeza a Susie. Lo siento, profesora. Susie, no entiende inglés. Aún así, Susie saludó cortésmente en idioma loenés. Los ojos de Dumbledore se abrieron de asombro. Murmuró, increíble, verdaderamente increíble. Pensar que, después de tomar pociones, un gato y un perro pudieran adquirir la capacidad de hablar, e incluso alcanzar tal inteligencia. Antes de tomar la poción, ambos eran animales comunes y corrientes, no eran criaturas mágicas. Lilith ladeó la barbilla y declaró, comillas, la señorita Lilith era solo una gatita normal, pero ahora soy la gata más inteligente. Susie, comillas, wow, solo soy una perra. Cualquier otra persona seguramente pensaría que son animagos. Después de todo, incluso las criaturas mágicas solo poseen ciertas habilidades únicas, sin embargo, estos dos. Lilith volvió a hablar, soy una asesina. Susie es una espectadora. Un espectador, maravilloso. Ninguna criatura podría encajar mejor en el papel de espectador que un perro. Y un asesino. Bueno, los gatos nacen asesinos. Audrey sonrió levemente. Profesor, ¿recuerda cómo la senda del asesino fuerza una transformación en un cuerpo femenino después de la secuencia 7? Por supuesto que sí, pero Lilith ya es una gata, no. Audrey miró a Edward. En ese momento, Lilith podría transformarse en una mujer humana. Ahora Dumbledore estaba verdaderamente conmocionado. Comillas, ¿te refieres a una transformación humana real, no solo a la transformación? Comillas, exactamente. Comillas, por la barba de Merlín. Eso es, completamente poco mágico. Entonces,
Con una repentina comprensión, se volvió hacia Edward con una mirada significativa. Edward se quedó sin palabras al instante. ¿Qué significa esa mirada? Mierda, no me obligues a darle a escondidas una poción de asesino a Grindelwald. Cambió de tema apresuradamente. Por cierto, durante el viaje, finalmente logré completar la transformación en animago. Pero no me convertí en un animal común, me convertí en un obscurial. Dumbledore arqueó las cejas. Tras un momento de reflexión, formuló la misma suposición que Edward había considerado anteriormente. Comillas debido a tu conexión previa con el Obscurus. No estoy seguro. Comillas que se siente al transformarse. Tal como cuentan las leyendas, emociones caóticas, un impulso irresistible de destruir todo a mi paso. Pero, poco a poco empiezo a controlar mi conciencia. Igual que Credence en el pasado. Me imagino que a Gellert le interesaría mucho esto. Miró a Edward con expresión pensativa. No me extraña, cuando regresaste, pude sentir una fuerte oleada de magia oscura que emanaba de ti. Quizás, sea la influencia de lo obscurial. Edward se quedó paralizado y luego admitió con cierta culpabilidad. En realidad, últimamente sí que he usado bastante magia oscura, especialmente la maldición Imperius y la maldición asesina. Dumbledore guardó silencio por un momento y luego dijo con suavidad, parece que te enfrentaste a muchos peligros allí. Audrey asintió con la cabeza, completamente de acuerdo. Sí, profesor. Había seres aterradores y organizaciones secretas, todas ellas con Edward en la mira. Edward suspiró. Probablemente sepas que el uso excesivo de la magia oscura afecta al hechicero, vuelve a la gente fea, cruel, aterradora, menos humana. Audrey miró inmediatamente a Edward con preocupación. Mientras tanto, Edward recordó la maldición asesina que había lanzado al llegar por primera vez al mundo de los misterios. En aquel entonces, el poder del hechizo era mucho menor que ahora. En parte, la razón era que su secuencia había avanzado y podía invertir más espiritualidad, pero también estaba estrechamente ligada a su intención asesina interna al lanzar la maldición. Al fin y al cabo, en el mundo de Harry Potter, la magia es idealista, impulsada por las emociones. Entonces, debería reducir el uso de magia oscura a partir de ahora. No necesariamente. Dumbledore negó con la cabeza. Grindelwald usó magia oscura innumerables veces a lo largo de su vida, y sin embargo no se convirtió en un hechicero oscuro depravado. Snape también fue un maestro de las artes oscuras, un mago oscuro de manual, y sin embargo su Patronus era más poderoso que el de la mayoría. Por supuesto, no estoy diciendo que fueran modelos de virtud, es solo que, ambos lograron dominar la magia oscura sin ser consumidos por ella. Controlaron la magia, en lugar de dejar que ella los controlara. Quizás podrías preguntarles cómo lo hicieron. Lo entiendo, profesor. Encontraré un momento para visitar al señor Grindelwald. Muy bien, entonces, ustedes dos deberían descansar. Repasaré las asignaciones de pociones nuevamente y les daré la lista final más tarde. Cuando ambos se pusieron de pie, Edward recordó algo de repente. Bien, profesor, ¿en serio piensa presentarse como candidato a ministro de magia? Dumbledore parpadeó y sonrió. Comillas, ¿por qué no? Creo que esta podría ser la forma más directa de entrar en el ministerio y despejar los obstáculos, manteniendo el control de la situación. Comillas, ¿ha vuelto a aparecer Voldemort mientras yo estaba afuera? No. Negó con la cabeza. En realidad, desde que confirmé a principios de año que no estaba muerto, hemos estado jugando a un peligroso juego del gato y el ratón. Él quiere la piedra filosofal que le pedí prestada a Nicolas Flamel, y yo quiero saber por qué sigue vivo. El día que hice que Hagrid recuperara la piedra filosofal de Gringotts, ese fue su primer movimiento, pero después de que Quirrell muriera pisoteado por el dragón, Voldemort desapareció de nuevo, hasta que la Cámara de los Secretos fue reabierta. Edward preguntó sorprendido, comillas, ¿sabías desde el principio que algo andaba mal con Quirrell? Por supuesto que no, suspiró Dumbledore. Si fuera tan listo, habría atrapado a Voldemort hace mucho tiempo. Todo se dedujo después del incidente de Gringotts. Hizo una pausa de unos segundos y luego continuó, el problema ahora es que no sé en qué estado se encuentra Voldemort, ni si todavía necesita la piedra, pero pienso averiguarlo. Comillas, ¿vas a usar la piedra filosofal para atraerlo? Exactamente. Esta era la misma táctica que utilizó en los libros originales, no solo logró atraer a Voldemort, sino que también ayudó a entrenar al trío. Edward pensó un momento y preguntó, comillas, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar? Si tuviera 10 años menos, te diría con toda seguridad, absolutamente no. La mirada de Dumbledore se detuvo en Edward y Audrey. Pero ahora,
Si algún niño se encuentra en peligro, hagan lo que puedan para ayudarlo. Comillas, no hay problema, profesor. En cuanto salieron del despacho del director, Lilith estaba deseando llevarse a Susie a explorar el castillo y encontrar a la profesora McGonagall para jugar con ella. Al ver el tamaño de Susie, casi tan grande como un Golden Retriever común, Edward solo pudo rezar en silencio por el bienestar de la profesora McGonagall. Los dos bajaron las escaleras, pasando por largos pasillos y las caóticas escaleras mecánicas, y finalmente salieron del castillo de Hogwarts. Lo que vieron fue una vasta extensión blanca, todo estaba cubierto por una espesa capa de nieve, algo onírico y surrealista. Audrey se quedó quieta un instante, extendiendo la mano para atrapar los copos de nieve que caían desde arriba. Murmuró, la última vez que estuve aquí era finales de otoño, y ahora ya está nevando así. No es de extrañar que no se hubieran topado con ningún estudiante por el camino, probablemente todos estaban en clase o acurrucados en las residencias estudiantiles intentando mantenerse calientes. Exhaló una bocanada de vaho, contemplando las montañas nevadas, la orilla del lago y las torres del castillo. Es hermoso. Edward siguió su mirada, pero lo que afloró en su mente fue la imagen de Hogwarts tal como la había visto a través de aquella estrecha abertura durante su ritual de ascenso de grado. ¿Qué significaba exactamente esa visión? Ah, hace un frío que pela. Audrey retiró la mano de repente, la frotó suavemente y sopló en su palma. Luego, agarrando la mano de Edward, exclamó, oye, tu mano está tan caliente, déjame sostenerla. Vestis tempestas. Edward tocó su ropa con su varita y, en un instante, ella quedó envuelta en un abrigo grueso y abrigado. Comillas, ¿sigues teniendo frío? Comillas, no. Ella le apretó la mano aún más fuerte. Los dos se apoyaron el uno en el otro, admirando en silencio el Hogwarts cubierto de nieve. De repente, un frío intenso descendió del cielo, un frío tan penetrante que parecía capaz de congelar la sangre, dejando una abrumadora sensación de malestar. Entonces, dos figuras altas, delgadas y negras descendieron flotando del aire. Vestían túnicas oscuras y sus cabezas estaban completamente ocultas bajo capuchas. De cada túnica sobresalía una sola mano, tenuemente brillante, grisácea, esquelética y cubierta de costras, como si perteneciera a algo muerto y pudriéndose en el agua. Dementores. Capítulo 192, El encantamiento del Patronus. Los dos dementores estaban claramente hambrientos. En cuanto divisaron a los dos jóvenes magos y brujas que se atrevieron a salir del castillo, se abalanzaron sobre ellos sin dudarlo, con la intención de devorar hasta el último vestigio de su felicidad. Edward inmediatamente protegió a Audrey detrás de él y gritó, comillas, aquí está prohibido volar. En un instante, los dos dementores, normalmente tan ligeros y etéreos como la niebla, fueron arrastrados repentinamente hacia abajo por una poderosa fuerza invisible. Sin posibilidad de resistirse, se estrellaron contra el suelo como marionetas a las que les cortan los hilos. Sin dudarlo, Edward se echó hacia atrás, con los brazos extendidos como si se preparara para abrazar el sol. Estaba a punto de lanzar luz de santidad, después de todo, con su naturaleza grotesca e inmortal, los dementores claramente entraban en la categoría de inmundicia y nigromancia. Nada sería más apropiado que purificarlos con magia divina. Comillas Expecto Patronum. En ese instante, un rayo de luz blanca brillante se disparó hacia adelante, impactando a los dementores que yacían tendidos en el suelo. Comillas AHHH. Los dos dementores gritaron al unísono, un sonido penetrante y espantoso. Intentaron arrastrarse para escapar, desesperados por evitar el poder del encantamiento Patronus. Pero incapaces de volar, solo pudieron arañarse y arrastrarse por la nieve en un patético intento de huida. Un gran murciélago dio un paso al frente, era Snape. En cuanto Dumbledore le dio la advertencia, Snape ya había respondido con el encantamiento Patronus. Observó a la pareja con expresión fría y severa. Comillas, ¿no les dijeron que hay dementores por Hogwarts, porque andan por ahí? Edward explicó rápidamente, solo queríamos echar un vistazo a la nieve que hay fuera del castillo. No creíamos que los dementores fueran tan osados como para acercarse tanto. Eviten salir hasta que los hayan retirado, dijo Snape secamente. Con un movimiento de su capa, se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas. Comillas, gracias, profesor. Snape no respondió y pronto desapareció por el pasillo. Audrey sacó la lengua y tiró de Edward para que volviera al interior del castillo. Esa magia que acaba de usar el profesor Snape, ¿era el encantamiento Patronus? Así es. Edward suspiró con impotencia al oír mencionar el hechizo.
Es uno de esos hechizos que no logro dominar por mucho que lo intente. En el mundo de Harry Potter, el encantamiento Patronus se utilizaba principalmente contra los dementores, pero en el mundo de los misterios, con la adición de elementos espirituales, podría tener efectos increíbles contra las criaturas no muertas. Y más allá de su poder ofensivo, la forma animal de un Patronus a menudo también tenía diversos usos prácticos. No te preocupes, dijo Audrey con una dulce sonrisa, extendiendo la mano para despeinar a Edward. Me esforzaré por aprenderlo. La próxima vez que nos encontremos con dementores, te protegeré. Trato hecho, estoy deseando que llegue. Audrey juntó las manos a la espalda y se alejó unos pasos. Bueno, vuelvo al dormitorio de Slytherin. Ve a saludar a tus amigos. Nos vemos en la cena. Nos vemos en la cena. Con un saludo con la mano, se dio la vuelta y se alejó dando saltitos hacia el ala de Slytherin. Edward sacó su moneda encantada y la lanzó al aire. La presencia de los dementores en Hogwarts tiene algo que ver con Voldemort. La moneda cayó con el número hacia arriba, negativo. Volvió a darle la vuelta. Voldemort se esconde actualmente en Hogwarts. El resultado fue el mismo que antes. La moneda se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un estrépito. Comillas, ¿todavía hay muy poca información? Bueno, para ser exactos, no tenía absolutamente ninguna información. Era pura especulación, adivinación de la nada. Frotándose el pelo con frustración, Edward se dirigió a la sala común de Hufflepuff. Ojalá Voldemort se mostrara de una vez por todas. Así podría acabar con él definitivamente. Cuando llegó, la sala común ya estaba llena de estudiantes de Hufflepuff. La presencia de los dementores los había obligado claramente a refugiarse en el interior, reuniéndose allí para charlar, jugar al ajedrez y entretenerse. Cedric fruncía el ceño, concentrado en una partida de ajedrez mágico, cuando levantó la vista y vio entrar a Edward. Inmediatamente apartó las piezas y se puso de pie de un salto. Comillas, oye, Edward, has vuelto. Su oponente de ajedrez, Ernie Macmillan, puso los ojos en blanco. Cedric, estaba a punto de ganar. Está bien, considéralo tu victoria. Comillas, ¿qué quieres decir con llamarlo? Estaba literalmente a un movimiento del jaque mate. Sí, claro. Cedric se apresuró a acercarse y abrazó a Edward. Comillas, estuviste fuera muchísimo tiempo. Jajaja, me echaste de menos. Cedric retrocedió al instante como si le hubieran dado una descarga eléctrica, poniendo cara de asco, comillas como si fuera a echar de menos a otro tipo. Haciéndole señas para que siguiera, le dijo, vamos, ve a desempacar tus cosas. Comillas, que hay que desempaquetar. Como tu cama ha estado vacía durante tanto tiempo, he empezado a usarla para guardar mi equipaje. Eres increíble. Edward le arrojó una moneda de oro. Ese es tu regalo de Navidad, entrega anticipada. No me pidas otro después. Una moneda de oro. Cedric se sorprendió. ¿Quién regala dinero en Navidad? No voy a aceptar esto. Consérvalo. Edward le dio una palmada en el hombro a Cedric. Esa es una moneda de la suerte, encantada para traer buena fortuna. Podría salvarte la vida algún día. Cedric arqueó una ceja. Comillas, ¿por qué me das esto de repente? Se le ocurrió una idea. Espera, no habrás adivinado nada malo sobre mi futuro, ¿verdad? Más o menos. Comillas, ¿puedes decirme qué es? Es una cuestión de vida o muerte. Sin dudarlo, Cedric apretó la moneda con fuerza en su mano. La aceptaré. ¿Cómo la uso? Le hago un agujero y me la pongo alrededor del cuello. Llévalo como quieras, solo no lo pierdas. Entendido, Cedric le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y sonrió. Al menos esos 2 años durmiendo a tu lado no fueron en vano. Gracias. La próxima vez que vaya a la Copa Mundial de Quidditch, intentaré conseguirte un beso autografiado de una de las Bella. La boca de Edward se crispó. Comillas, ahora te gusta Bella. ¿Y qué hay de Cho Chang? La has conquistado. La sonrisa de Cedric desapareció al instante. Me dijo que dejara de distraerla de sus estudios. Ay, típico de Ravenclaw. Los dos entraron en la residencia estudiantil. Después de haber estado fuera más de un mes, Edward sintió cierta nostalgia. Dio un par de vueltas por la habitación donde había vivido durante más de 2 años. Cedric agitó su varita con destreza, apartando sus pertenencias de la cama de Edward y ordenándolo todo. Listo, tal como lo dejaste. Comillas, ¿ha ocurrido algo en Hogwarts mientras estuve fuera, aparte de los dementores? Cedric sacó una lata de caramelos del armario y se la entregó. Bueno, el profesor Dumbledore se presenta como candidato a ministro de magia. Sí, he oído hablar de eso. Gryffindor ganó la Copa de Quidditch este año.
El profesor Snape impartió algunas sesiones prácticas más de defensa contra las artes oscuras. Más de una docena de alumnos de cursos superiores resultaron heridos. Hubo tantas quejas de los padres que casi le cuesta el puesto de nuevo, si es que hubiera habido alguien más para sustituirle. La semana que viene, una academia de magia visitará Hogwarts para un intercambio. Ah, y hace 2 semanas un par de magos tenebrosos se colaron en el castillo. Edward se sobresaltó. ¿Comillas qué? ¿Quién tuvo el valor de hacer eso? Ni idea, dijo Cedric encogiéndose de hombros. El director Dumbledore los descubrió a tiempo, pero no pudo atraparlos. Los ojos de Edward se abrieron de par en par. ¿Comillas en serio? Ni siquiera Dumbledore pudo detenerlos. ¿Pudo haber sido Grindelwald? Eso es todo, dijo Cedric encogiéndose de hombros. Clases, deberes, práctica de hechizos, entrenamiento de Quidditch. Bastante aburrido, la verdad. Suspiró. Ahora que está nevando, ya ni siquiera podemos jugar al Quidditch. Edward se sentó, recostándose sobre las manos. Cedric, si tuvieras la oportunidad de aprender un tipo de poder similar a la magia, pero no exactamente mágico, ¿qué te gustaría aprender? Similar a la magia, pero no mágica. Cedric se rascó la mejilla y pensó un momento. Creo que me gustaría volar. Extendió ligeramente los brazos. Me encanta volar. Por eso me encanta el Quidditch. Pero volar en escoba tiene demasiadas limitaciones. Quiero volar como un pájaro, verdaderamente libre. Volando, En la senda del marinero, una vez que alcanzabas la secuencia 6, obtenías la capacidad de volar temporalmente y, como semidios, podías controlar el viento y volar libremente. En ese momento, Cedric sacó la lengua, dejando ver una hoja verde que tenía debajo. He estado intentándolo de nuevo con la transformación en animago. Por cierto, ¿cómo va tu progreso como animago? Edward pensó un momento. Sigo esperando una tormenta. Si le dijera a Cedric que ya lo había terminado, Cedric sin duda le insistiría para que se lo demostrara. Tal vez terminemos la transformación durante la misma tormenta. Solo tienes que concentrarte en superar el primer paso. Cedric sonrió. Esta vez, seguro que lo consigo. Sala común de Slytherin. Cuando Audrey entró, la habitación, que hasta entonces había estado muy animada, se quedó en silencio durante unos segundos, entonces los chicos de cursos superiores estallaron en vítores y silbidos. Comillas wow, nuestra junior más hermosa ha vuelto. Comillas no, la reina de los duelos más poderosa de Slytherin ha regresado. Audrey saludó a todos con una sonrisa y enseguida divisó al trío Malfoy, Crabbe y Goyle, que intentaba escabullirse sin ser vistos. Malfoy, Goyle, Crabbe, ¿a dónde vais los tres? Malfoy bostezó de inmediato. Cansado. Me voy a la cama. Comillas sí, a la cama, repitieron los otros dos. Audrey asintió. De acuerdo, no es que vayan a importar unos minutos más. ¿Nos vemos mañana entonces? Los pasos de Malfoy vacilaron. Apretó los dientes con fuerza. Maldita sea. ¿Por qué había vuelto esa demonio? ¿No podía simplemente desaparecer para siempre? Así nadie seguiría recordándome esas pesadillas que tuve. Con ese pensamiento, se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la salida. Sus dos secuaces lo siguieron apresuradamente. Comillas Malfoy, ¿a dónde vas? Salí a dar un paseo. No me sigas. Miró a Audrey, bajó la cabeza y aceleró el paso. Se dirigía al lechuzario para enviar una carta a casa. Su padre, Lucius, le había dado instrucciones claras. En cuanto Audrey regresara a Hogwarts, debía informarle de inmediato. Los cambios emocionales de Malfoy no pasaron desapercibidos para Audrey. Su curiosidad por su secreto no hizo más que aumentar. La última vez que regresó, solo era telepata. Tenía que interpretar pensamientos superficiales basándose en el comportamiento, las emociones y las auras de las personas. Pero ahora era una psiquiatra de verdad. Podía conectarse directamente con el cuerpo mental de su objetivo. Ya veremos, si sigue siendo capaz de mentir la próxima vez que hablemos. Capítulo 193, Grindelwald y Dumbledore. 19:30. Fuera del castillo de Hogwarts, el viento helado aullaba en la oscuridad mientras densos copos de nieve caían del cielo como plumas. El suelo estaba sepultado bajo varios metros de nieve, y el lago negro se había congelado formando una capa de hielo duro e inflexible. En el interior, jóvenes brujas y magos se reunían en el cálido y acogedor gran salón, disfrutando de los deliciosos manjares recién preparados por los elfos domésticos. El ambiente se llenaba de risas y charlas. Hermione, ¿por qué no dejas de mirar hacia la mesa de Slytherin? Ron habló con la boca llena de carne, luego se volvió hacia Harry.
Y tú también, Harry, no dejas de mirar a los Hufflepuff. Comillas estoy buscando a Audrey. Comillas estoy buscando a Edward. Los dos respondieron al unísono. Ron se tragó el bocado de un trago y lo acompañó con agua. Ustedes dos son tan raros. Hermione está preocupada por una chica y Harry está concentrado en un chico. ¿No debería ser al revés? Los dos le lanzaron una mirada exasperada. Comillas, ¿en qué estás pensando? En ese preciso instante, los gemelos Weasley se levantaron con comida y bebida en mano y se dirigieron directamente a la mesa de Hufflepuff. Se sentaron a ambos lados de Edward. Buenas noches, Edward. Me alegro de que hayas vuelto, Edward. Al mismo tiempo, le arrojaron un montón de comida delante. Comillas para ti. Gracias, dijo Edward sin expresión. Dilo de una vez, ¿qué quieres? Jeje. El gemelo de la izquierda se frotó las manos con una sonrisa. Solo una lectura más. El gemelo de la derecha levantó un solo dedo. Comillas una última vez. Comillas otro partido de Quidditch. El gemelo de la izquierda negó con la cabeza de inmediato. Comillas por supuesto que no. Hemos aprendido la lección. Nunca más volveremos a apostar. El de la derecha dijo seriamente, comillas has visto nuestros folletos, ¿verdad? Esos sobre el profesor Dumbledore presentándose como candidato a ministro de magia. Queremos una lectura. ¿Lo conseguirá? Y si no, ¿cuál es el problema? Edward parpadeó sorprendido. Comillas ¿por qué están ustedes dos tan involucrados en esto? Vamos, nuestro padre trabaja en el ministerio y está deseando tener un líder competente. ¿Hay alguien más brillante en todo el mundo mágico británico que Dumbledore? Y no olvidemos que, si gana, con la buena relación que tiene papá con el director, seguro que le suben el sueldo y le ascienden. Charlie e incluso podría conseguir un buen puesto en el ministerio, en lugar de estar atrapado en Rumania todo el año. Y Bill ya no tendría que aguantar a esos duendes de Gringotts. No te imaginas lo que me pasa, Bill dice que esos duendes se han vuelto aún más desagradables desde que perdieron al dragón. Antes fingían respetar a los magos, ahora ni se molestan. Si alguna vez entro al ministerio, no seré indulgente con esos bastardos avariciosos. Oye, habíamos acordado abrir juntos una tienda de bromas mágicas. Los gemelos lanzaban sus palabras como un torrente de hechizos. Edward se frotó la frente. Dios mío, ustedes dos no apoyan a Dumbledore para ministro, están intentando convertir el ministerio en el negocio familiar de los Weasley. Reflexionó un momento antes de responder, la contienda por el puesto de ministro involucra a demasiadas personas y variables como para analizarlas en poco tiempo, pero estaré atento, si veo algo, serás el primero en saberlo. Comillas trato. Los gemelos Weasley llegaron y se fueron en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Edward mirando la montaña de comida que tenía delante. Al poco rato, vio a Susie agachada junto a Audrey, con los ojos entrecerrados, escudriñando los alrededores. La saludó con la mano. Susie parpadeó, pero finalmente se acercó trotando y meneando la cola. Los estudiantes a su alrededor la miraron asombrados, era la primera vez que muchos veían a alguien llevar un perro a Hogwarts como mascota. Edward levantó dos platos que los gemelos habían dejado. Comillas quieren un poco. Comillas wow. Ella emitió un suave ladrido y asintió. Muy bien, sírvete tú mismo. Colocó los platos sobre el banco, que tenía la altura justa para que ella pudiera alcanzarlos. Comillas ¿dónde está Lilith? No vino contigo. Susie negó con la cabeza. Justo cuando hablaba, una sombra apareció velozmente desde la dirección de las puertas principales, trepó por el hombro de Edward en un abrir y cerrar de ojos y se acomodó allí. Era Lilith. Sus ojos brillaban de emoción mientras se inclinaba y le susurraba al oído a Edward. Comillas Edward, la señorita Lilith os ha vengado a ti y a Audrey. ¿Coma qué? Comillas wow. Varios jóvenes magos irrumpieron en el gran comedor, visiblemente emocionados. Lee Jordan iba a la cabeza. George, Fred, no van a creer lo que acabamos de ver. Comillas los dementores de afuera están peleando entre sí. Comillas y se están dando con todo. Vi como uno era despedazado y devorado por los demás. Comillas no es broma, sigue ocurriendo ahí fuera. Si no nos creen, vengan a verlo ustedes mismos. Varios alumnos de Gryffindor que habían terminado de comer se pusieron de pie de un salto, dispuestos a salir corriendo, pero justo cuando llegaban a las puertas, apareció la profesora McGonagall con el rostro severo. Comillas todos quédense donde están, ¿tienen idea de lo peligrosos que son los dementores? Aúa, los Gryffindor regresaron a sus asientos, decepcionados. Edward se volvió hacia Lilith, atónito. Comillas eso fue obra tuya. Ella alzó la barbilla con orgullo. Miau.
Comillas increíble. La señorita Lilith es absolutamente increíble. Miau. Ella alzó la cabeza aún más, llena de orgullo. Los dementores siempre habían sido un problema que el mundo mágico no había podido resolver. Aparte del encantamiento Patronus, no se conocía ninguna forma de destruirlos definitivamente. Nadie esperaba que Lilith los incitara a atacarse entre sí, eliminando así a algunos de ellos indirectamente. Comillas, aquí tienes tu recompensa. Edward le entregó el otro plato de comida. Ella se iluminó de alegría al instante. Hola, Edward. En ese momento, Harry Potter se acercó. ¿Cuánto tiempo sin verte? Hola, Harry, ¿quieres sentarte con nosotros? Harry echó un vistazo a los Hufflepuff desconocidos y negó con la cabeza. En Hogwarts, Gryffindor solía tener clases con Slytherin, mientras que Hufflepuff estaba emparejado con Ravenclaw, por lo que Harry no conocía a la mayoría de los Hufflepuff. Edward soltó una risita. Comillas, ¿qué pasa? ¿Estás deseando tener tu nueva pistola y tus balas? Comillas, no. Lo negó rápidamente. Solo creo que, somos amigos, así que vine a saludar. Como Hermione va a hablar con Audrey. Eso hizo que Edward se quedara paralizado por un segundo. La última vez, Harry había dicho con naturalidad, somos amigos, e incluso ofreció sin dudarlo la reliquia familiar, la capa de invisibilidad. Eso demostró lo sincero y genuino que era. Claramente anhelaba la amistad. Pero Edward solo le había prestado atención por Audrey y le había dado el arma simplemente como medida de precaución, sabiendo que Voldemort acabaría atacando a Harry. Al darse cuenta de esto, Edward sintió una punzada de culpa. Al ver que Edward se quedaba en silencio, Harry vaciló. Entonces, ¿somos amigos o no? Comillas, por supuesto. Edward extendió la mano y le dio una palmada en el hombro. Claro que somos amigos. Cuando llegue la Navidad, o incluso antes, te prometo que te daré un regalo que te gustará mucho. Harry exhaló un suspiro de alivio y sonrió. Comillas, yo también. En otro lugar, en el despacho del director. No fue hasta 2 horas después que Dumbledore se enteró de que los dementores se estaban volviendo unos contra otros. Había previsto que Edward podría tener un enfrentamiento con los dementores a su regreso, e incluso había preparado una declaración para esa posibilidad. Pero que los dementores se atacaran y se mataran entre sí, con 3 muertos en el acto, eso superó con creces sus expectativas. Hasta ahora, el mundo mágico desconocía cualquier método para matar a un dementor, incluso el encantamiento Patronus solo conseguía ahuyentarlos. Ahora, por fin, existía un nuevo método, lograr que se autodestruyeran. Suspiro. ¿Pero creerá siquiera el ministerio que murieron a causa de un conflicto interno? Dumbledore se quitó las gafas y se frotó las sienes, suspirando. Acaba de regresar y ya me ha dado dolor de cabeza. Comillas mmm. Se le ocurrió una idea. Rápidamente tomó un trozo de pergamino y comenzó a escribir. En relación con la solicitud de la Orden de Merlín en nombre de Hogwarts. Es bien sabido que los dementores han asolado el mundo mágico durante mucho tiempo, alimentándose de la felicidad humana. Se reproducen sin cesar. A día de hoy, la población de dementores dentro de la comunidad mágica británica ha alcanzado. Aunque el ministerio hizo un pacto con ellos para que custodiaran Azkaban y se alimentaran de los prisioneros, a medida que su número aumenta, ¿cuánto tiempo más podrá durar este acuerdo? Durante años, incontables magos han buscado una forma de matar o contener a los dementores, y ahora, me enorgullece anunciar que Hogwarts ha descubierto una solución completamente nueva. La pluma de Dumbledore volaba sobre las páginas mientras se explayaba extensamente, inventando historias de personal y estudiantes de Hogwarts que habían experimentado fracaso tras fracaso, pero que perseveraron incansablemente. Una vez que terminó, dejó la pluma y sopló suavemente sobre la tinta para secarla. Reclinándose en su silla, una leve sonrisa apareció en su rostro. Heyer tenía razón, una vez que uno se libera de las viejas formas de pensar, las soluciones siempre superarán en número a los problemas. Cogió un puñado de grajeas de todos los sabores de Bertiebot y las envolvió en un trozo de pergamino. Fawkes, por favor, entrégale esto a Heyer. Gracias. Fawkes tomó el paquete y desapareció en una explosión de llamas. Castillo de Nurmengar. Grindelwald yacía en una mecedora, frunciendo el ceño mientras miraba el televisor y masticaba una de las grajeas de todos los sabores. Maldita sea, otra vez con sabor a moco. A pesar de su expresión retorcida, se obligó a masticarlo y tragarlo. Entonces una leve sonrisa cruzó sus labios al recordar la vez que un joven Dumbledore probó una grajea con sabor a vómito. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. Se incorporó y le pasó las gominolas al hombre que tenía enfrente.
¿Quieres uno? Preguntó con aire de suficiencia. Me los acaba de enviar tu hermano. El hombre que tenía enfrente hizo una pausa y luego respondió fríamente, parece que te encuentras mejor de lo que imaginaba, Grindelwald. Grindelwald dejó las habichuelas y dijo con calma, solo ha mejorado un poco en los últimos años. ¿Sabes? Comenzó. Después de que Albus destruyera personalmente todos los esfuerzos de mi vida, me encerré aquí, esperando la muerte. Cada día, lo único que podía hacer era quedarme junto a la ventana y dejar que el viento helado me acariciara mientras recordaba el pasado. Nadie se atrevía a acercarse. Incluso los elfos domésticos que traían comida debían ser sometidos previamente a la maldición Imperius. Pasé décadas completamente solo. Una vez intenté escribirle a Albus, pero no encontré ni un solo pergamino, así que rompí mis sábanas y pasé las noches temblando. Al principio, aún tenía esperanza, esperando su respuesta. Pero carta tras carta quedó sin respuesta. Estoy segura de que las recibió. Quizás simplemente le daba pereza contestar, o quizás todavía me odiaba. Más tarde, apareció Riddle y se convirtió en el nuevo Señor Oscuro. Lo admito, estaba emocionado. Esperaba que derrotara a Albus, que le hiciera probar el dolor de perderlo todo. Porque fue Albus quien crió a Riddle. Sabía desde el principio que aquel chico era frío y se creía superior a todos los demás. Pero aún así, insistió en usar el amor y los sentimientos para redimirlo. Grindelwald soltó una carcajada. Para mí, solo demostró frialdad y crueldad, destruyendo la gran visión que compartíamos. Pero, ¿acaso un alma verdaderamente retorcida le hizo pensar de repente que el amor podría funcionar? Dime, ¿no es ridículo? Capítulo 194, la clase de defensa contra las artes oscuras de Snape. La persona que tenía enfrente habló en tono frío, comillas, ¿por qué me estás contando todo esto? Así es la gente. Cuando envejecen, empiezan a divagar sobre el pasado. Sobre todo después de ver morir a un viejo conocido tras otro, si no aprovecho la oportunidad ahora, puede que yo también muera dentro de poco. Dicho esto, volvió a recostarse, balanceando las piernas con calma. Más tarde, Albus vino a buscarme. De hecho, me pidió ayuda. Ese momento me despertó. Ya somos viejos, quién sabe cuántos años nos quedan. Todo lo del pasado, déjalo ir. Después de todo, Albus ya me había hecho un gesto de respeto. Extendió los brazos. Cuando la mente está en paz, la vida mejora naturalmente. Señaló el televisor, la estantería, el escritorio. Todo esto, me lo dio él. El otro hombre guardó silencio durante unos segundos. Comillas, ¿estás presumiendo? Por supuesto. Mientras seas feliz. El hombre se puso de pie. Adiós. Adiós. Grindelwald sonrió. Espero con ansias la próxima vez. Al día siguiente. Edward entró al aula por primera vez en mucho tiempo. La primera clase fue una que ni siquiera una alumna brillante como Hermione pudo soportar, historia de la magia. El profesor Binns, el fantasma, permanecía de pie en el podio, recitando monótonamente del libro de texto con el mismo tono que había usado durante más de un siglo. Los estudiantes, por toda la sala, estaban desplomados, intentando recuperar el sueño. Solo Edward escuchaba atentamente, tomando notas con diligencia. No era que de repente le hubiera parecido interesante la historia de la magia, ni lo hacía por respeto al profesor, que no se había tomado un día libre en más de 100 años. Estaba interpretando el papel de escriba. Los escribas podían viajar a lo largo y ancho del país, documentando las costumbres locales, y también podían completar sus registros basándose en los relatos de otros. Por muy aburridas que fueran las clases del profesor Binns, aún así contaban con detalle la historia y la evolución del mundo mágico. De su boca, a mis oídos, a la página, ese es el deber de un escriba. Esa fue la primera regla que Edward resumió para sí mismo. Cuando finalmente sonó la campana, los estudiantes salieron corriendo del aula en estampida. Edward, animado por Cedric, recogió sus cosas y estaba a punto de marcharse cuando la voz del profesor Binns llegó hasta allí. Oh, jovencito. Su voz al hablar no se diferenciaba de su tono de conferenciante. Comillas, parece que de repente te has interesado por la historia de la magia. Comillas. Cedric pareció sorprendido. Hasta ahora, los dos siempre se habían pasado toda la clase durmiendo la siesta. ¡Qué pícaro eres! Intentando adelantarte a mis espaldas, Edward dijo tímidamente, profesor Binns, solo quería tomar algunas notas. Comillas. ¿Estás investigando algo en concreto? No exactamente. Es más bien un interés personal. El profesor Binns asintió. Bueno, si alguna vez necesita algo, no dude en venir a buscarme.
Puedo seguir dando clases sin descanso. Gracias. Pero necesito descansar, profesor. Muy bien, adiós, señor Riddle. Con la cabeza gacha, Vince se deslizó a través de la pared y desapareció. ¿Señor Riddle? ¿Qué demonios? ¿Me habrá confundido con Voldemort? Cedric preguntó con curiosidad, comillas, ¿por qué de repente quisiste empezar a grabar todo esto? Solo tengo curiosidad, respondió Edward con una sonrisa. Este es solo el primer paso. Después, visitaré algunos lugares en persona. Comillas, eso es increíble. Cedric parecía envidioso. Ojalá pudiera ir a donde quisiera como tú. ¿Ya decidiste a dónde ir primero? Probablemente Godric's Hollow. Quiero visitar la ciudad natal del mago blanco más poderoso de nuestro mundo. En realidad, Godric's Hollow era mucho más que el pueblo natal de Dumbledore. Fue testigo del encuentro, el romance y la eventual ruptura entre los señores de la luz y la oscuridad. Fue el lugar de nacimiento del protagonista de Harry Potter, el escenario de la primera caída de Voldemort y guardaba secretos de las reliquias de la muerte. Sin duda, era uno de los lugares más dignos de documentar fuera del propio castillo de Hogwarts. Al salir del aula, vieron que la plaza frente al castillo estaba llena de estudiantes que se lanzaban bolas de nieve. Sin embargo, los molestos dementores no estaban por ninguna parte. ¿El ministerio los retiró? Edward esperaba que Fudge usara esto como excusa para desplegar aún más de ellos. Comillas, fantástico. He estado volviéndome loco estas últimas 2 semanas. Cedric estaba visiblemente emocionado, realmente era muy diferente de la mayoría de los Hufflepuff. Para la mayoría de ellos, la nieve abundante y los dementores merodeando eran la excusa perfecta para resguardarse del calor junto a la chimenea en la sala común, picando algo cómodamente. Comillas, vamos, vámonos. Aceleró el paso y corrió hacia las escaleras. Justo cuando llegaban al primer piso, Audrey se acercó a ellos. Hola, Edward. Hola, Cedric. Cedric, al ver lo que sucedía, se encogió de hombros con aire comprensivo. Ah, ya lo sabía. Una vez que un hombre tiene novia, su tiempo ya no le pertenece, lo entiendo. Edward dio un paso al frente y apartó suavemente los copos de nieve de la cabeza de Audrey. Comillas, ¿ya has estado jugando en la nieve? Comillas, MHM. Audrey contempló el mundo cubierto de nieve y suspiró con asombro. Hogwarts es tan hermoso con la nieve. Realmente lo es. Se dio la vuelta. Ah, claro, la profesora McGonagall te pidió que fueras a su despacho. Dijo que necesitaba hablar contigo. ¿La profesora McGonagall? No me digas que Lily volvió a hacer algo. Será mejor que te des prisa, no la hagas esperar mucho, dijo Audrey despidiéndose con la mano. Me voy a defensa contra las artes oscuras. Adiós. Adiós. Al verla alejarse, Edward se dio la vuelta y subió las escaleras hasta el segundo piso del castillo de Hogwarts, donde se encontraba el despacho de la profesora McGonagall. Toc, toc, toc. Edward llamó suavemente a la puerta. Comillas, profesora McGonagall, me pidió que la viera. Adelante. La puerta se abrió sola. McGonagall estaba sentada en su escritorio, hojeando una pila de libros. Oh, bienvenido de nuevo, Edward. Sentía un gran cariño por este alumno, que había demostrado un talento extraordinario en transformaciones, especialmente después de que Dumbledore mencionara que había dominado las transformaciones humanas, una rama que ni siquiera ella había llegado a comprender del todo. ¿Sabes, Edward? Dijo, ajustándose las gafas con cierta torpeza, el director Dumbledore ha estado ocupado últimamente con asuntos más urgentes. Así que me ha dejado varias responsabilidades en Hogwarts, lo que ha reducido bastante mi tiempo de enseñanza. Después de hablar con él, esperábamos que pudieras ayudarme con algunas de las tareas docentes durante un tiempo. Edward se quedó paralizado, rascándose la cabeza. Comillase, no estoy seguro de entender, profesor. Quiero decir, necesito que me sustituyas en algunas de mis clases de transformaciones. ¿Comae? Con delicadeza, le acercó algunos libros por el escritorio, principalmente de primero a tercer año. Creo que, dadas tus capacidades, no debería haber problema. Pero yo también sigo siendo estudiante. ¿Es eso realmente apropiado? El hecho de que conozca la transfiguración no significa que pueda enseñarla bien. ¿Cómo lo sabrás si nunca lo intentas? De hecho, tanto el profesor Dumbledore como yo dimos clases como profesores sustitutos a tu edad. No es tan raro. Quien es capaz se convierte en maestro, ¿no es así? Edward dudó un momento, pensándolo bien. Pero, puede que tenga que salir del castillo con frecuencia en un futuro próximo. Y además tengo mis propias clases. Está bien, ayudarás cuando tu horario te lo permita, no es un reemplazo para mí.
Ella sonrió entonces. Por supuesto, me encantaría que te quedaras a dar clases después de graduarte. Ante esas circunstancias, Edward no tuvo más remedio que aceptar. Excelente. Tu primera clase es esta tarde. No llegues tarde. Sí, profesor. Audrey entró en el aula de defensa contra las artes oscuras y encontró a Snape esperándola. No es que hubiera llegado temprano, sino que simplemente se había adelantado. Se encontraba al borde del andén, junto a un armario alto, del tamaño de un hombre, que vibraba de vez en cuando, como si algo, o alguien, estuviera atrapado dentro. Audrey tomó asiento en el escritorio vacío junto a Malfoy y se giró para preguntar, ¿sabes qué es eso, Malfoy? Ni idea. Malfoy negó con la cabeza, pero pareció considerar esa respuesta demasiado incompleta y añadió, sin duda, es algo para la lección de hoy. Mientras estabas fuera, solía traer varios artefactos de magia oscura a clase. Unos minutos más tarde, el trío dorado, Harry, Ron y Hermione, entró apresuradamente, jadeando y despeinados, y se sentaron en sus asientos justo cuando sonó la campana. Hermione se sentó apresuradamente junto a Audrey y se giró para regañar a las otras dos. Les dije que se dieran prisa. La próxima vez no esperaré. Ron parecía indignado. ¿Cómo iba a saber yo que la escalera giratoria volvería a moverse? Harry simplemente se disculpó, lo siento. Siempre pides perdón, pero nunca cambias, espetó Hermione. Lo siento. En ese preciso instante, Snape agitó la mano y la puerta del aula se cerró de golpe. Su voz, áspera y flemática como siempre, resonó en la habitación. ¿Y bien? ¿Debería invitarlos a todos a pasar al frente de la clase y charlar un rato? El rostro de Ron palideció. Genial, estamos perdiendo puntos otra vez. Curiosamente, Snape no le descontó ningún punto esta vez. Miró brevemente a Harry, o, más precisamente, a esos brillantes ojos verdes, luego se giró hacia el armario y habló. Pensaba que 1 o 2 clases prácticas a la semana corregirían tu mal hábito de memorización mecánica, que te demostrarían que defensa contra las artes oscuras no es algo que se pueda aprobar solo leyendo y escribiendo ensayos. Pero me equivoqué, porque algunos de ustedes ni siquiera tienen el valor de subirse a una plataforma de duelo. Incluso cuando los obligo a hacerlo, son derrotados al instante. Para esas personas, ninguna cantidad de práctica marcará la diferencia. Por eso he decidido adelantar una lección que originalmente estaba prevista para vuestro tercer año, y traerla hasta hoy. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose finalmente en la figura encorvada de Neville Longbottom. Longbottom, da un paso al frente. Sí, señor. Neville se tambaleó hasta el frente, temblando. Snape cruzó los brazos y se hizo a un lado. Ábrelo. Neville vaciló. Con un movimiento de la varita de Snape, las puertas del armario se abrieron de golpe con una ráfaga de viento, y un segundo Snape salió furioso del interior, con la furia grabada en su rostro y la mirada asesina fija en Neville. ¡Ah! Neville gritó y tropezó hacia atrás, cayendo de bruces. Su cerebro ni siquiera podía procesar lo que estaba sucediendo, había un Snape delante de él y otro detrás. Él corrió, ellos lo persiguieron, no tenía escapatoria. Estuvo a punto de desmayarse del pánico. Capítulo 195, la sangre no te hace valer nada. Para entonces, la expresión de Snape se había vuelto completamente sombría. Realmente no se esperaba que la imagen que Neville más temía fuera él mismo. Al ver que todos lo miraban en un silencio atónito, agitó rápidamente su varita, enviando al otro Snape de vuelta al armario y cerrando la puerta de golpe. Solo entonces se volvió hacia Neville y le espetó con desdén, no hay ni rastro de tus padres en ti. Lo siento. Neville bajó la cabeza, con los ojos brillantes por las lágrimas, mientras se disculpaba repetidamente. Vuelve a tu asiento. Neville se puso de pie de un salto y regresó apresuradamente a su asiento, con el rostro aún pálido como la muerte. Snape habló entonces en tono tranquilo, creo que algunos de ustedes ya saben lo que había dentro del armario. Hermione levantó la mano en el aire. Así es, era un Boggart, una criatura que cambia de forma y no tiene una forma fija. Se transforma en aquello que cree que te asustará más, es decir, en la encarnación de tu mayor miedo. Así que la persona a la que más teme Neville es el profesor Snape. Jajaja, qué idiota. Malfoy rió en voz baja. Audrey frunció ligeramente el ceño y lo miró con expresión significativa. Tengo muchas ganas de ver a qué te enfrentarás, Malfoy. La sonrisa de Malfoy se congeló, sus pupilas se contrajeron. El hechizo para lidiar con un Boggart es bastante simple,
Continuó Snape con indiferencia. Solo tienes que agitar la varita y decir Ridiculous, o aprovechar la fuerza del número para confundirlo y que no sepa en qué transformarse. Hermione bajó lentamente la mano, con expresión de enfado porque Snape acababa de dar la respuesta y no la había dejado hablar. Audrey no pudo evitar reírse. Si Hermione tomara una poción relacionada con un camino, sin duda sería el del lector. Snape cambió de tono. Sin embargo, hoy vuestra tarea no consiste simplemente en pronunciar un hechizo y fingir que habéis vencido vuestro miedo. Todo lo contrario. 1 a 1, subiréis aquí, y ninguno de vosotros podrá usar Ridiculous. Quiero que os enfrentéis directamente a vuestro miedo y uséis cualquier otro hechizo para encerrarlo de nuevo en el armario. Hizo una pausa y luego añadió, quien lo consiga primero ganará 20 puntos. Ah. Una oleada de sorpresa recorrió la clase, especialmente entre los alumnos que habían oído cómo se impartía esta lección en los cursos superiores. Nunca antes había sido así. Muy bien, el siguiente. Patil, adelante. Comillas sí. Parvati Patil se enderezó instintivamente, respiró hondo y se dirigió al gabinete. Estallido. El armario se abrió de golpe. Una momia empapada en sangre, envuelta en vendas, comenzó a arrastrarse lentamente hacia ella, moviendo un pie, con los brazos extendidos como si quisiera estrangularla. Parvati lanzó un grito, una reacción aún más dramática que la de Neville. Comillas silencio. Levanta tu varita y contraataca, ladró Snape. Comillas Petrificus Totalus, Locomotor Mortis, Wingardium Leviosa, Alohomora. Cerró los ojos con fuerza y agitó su varita, gritando todos los hechizos que conocía. Por desgracia, salvo el encantamiento de desbloqueo, ninguno dio en el blanco. Cuando las manos de la momia se acercaban a su cuello, Snape finalmente agitó su varita y la desterró de nuevo al armario. Comillas de vuelta a tu asiento. Siguiente. Goyle. Decano. Crabbe. 1 por 1, los fue llamando. Los miedos variaban enormemente, el de Crabbe, en particular, era un bastón que se azotaba solo y lo perseguía por todas partes. Pero sin excepción, incluso los alumnos con mejor rendimiento solo lograron lanzar unos pocos hechizos, los peores huyeron presas del pánico. La expresión de Snape se ensombrecía por momentos. Tal como sospechaba, si un mago tenebroso invadía Hogwarts, un solo batallón de Boggars bastaría para arrasar toda la escuela. Comillas Finnegan. Seamus Finnegan tragó saliva y dio un paso al frente con rigidez. Cuando el armario se abrió de nuevo, una mujer fantasmal con el pelo negro y lacio y un rostro parecido a una calavera salió flotando. Seamus se quedó paralizado, como si hubiera dejado de respirar, mirándola fijamente con la mirada perdida. Solo cuando ella se acercó, de repente volvió en sí y gritó, comillas Wingardium Leviosa. Auge. Con una fuerte explosión, el fantasma, y el armario, salieron disparados al otro lado de la habitación. Si Snape no se hubiera apartado a tiempo, ni siquiera él habría salido ileso. Seamus se rascó la cabeza confundido, y luego exclamó repentinamente emocionado. Comillas wow, lo logré, profesor. El rostro de Snape se contrajo. Entre dientes apretados, gruñó, bien, 20 puntos para Gryffindor. A regañadientes, otorgó los puntos y reparó el armario que había explotado. Luego miró a Harry Potter. Harry Potter. Harry respiró hondo y dio un paso al frente. Estoy listo. El rostro de Snape permaneció sombrío mientras abría la puerta del armario. De repente apareció una figura con el rostro aparentemente quemado por el fuego, los rasgos retorcidos como cera derretida y el blanco de los ojos inyectado en sangre. Los ojos de Harry se abrieron de par en par al instante. Antes de que el miedo pudiera siquiera apoderarse de él, un dolor agudo y abrasador le quemó la cicatriz de la frente. El dolor lo sacudió y volvió en sí, y gritó, alzando su varita. Comillas Expelliarmus. Un rayo rojo salió disparado de su varita, directo hacia Voldemort, pero justo antes de que lo alcanzara, Snape intervino y envió a la figura de vuelta al armario. A excepción de Audrey, todos en la sala parecían completamente desconcertados. Nadie entendía por qué Snape había intervenido de repente. Comillas excelente. Tras una breve pausa, Snape respiró hondo. Muy bien, Potter, eres incluso más audaz que tu padre. Las siguientes palabras las pronunció entre dientes apretados. Gryffindor, consigue un punto. Ron parecía atónito. Los Gryffindor estaban igualmente estupefactos. Era poco menos que un milagro. Snape, el gran murciélago de Hogwarts, le había otorgado un punto a Harry Potter. Aunque solo fuera un punto, seguía siendo algo sin precedentes. Ve, siéntate.
Harry, aún temblando ligeramente, inclinó la cabeza y regresó a su asiento. Señorita Hall. Audrey dio un paso al frente con zancadas rápidas, con la curiosidad ardiendo en su corazón. ¿Qué vería? El armario, que temblaba y se estremecía, se quedó inmóvil de repente. Unos segundos después, la puerta se abrió con un crujido y otra Audrey salió. Parecía aturdida, presa del pánico y tan confundida como la verdadera Audrey. Permaneció allí inmóvil, simplemente mirando a su contraparte. Todos observaban atónitos. ¿Tengo miedo de mí mismo? O tal vez, lo que temo es la versión de mí misma del pasado, la chica que nunca conoció el mundo místico, que fue mimada por sus padres, de quien se esperaba que se casara con algún príncipe o aristócrata y que pasara su vida como una dama de la alta sociedad, igual que su madre. Como un pájaro que una vez voló libremente por el cielo abierto, solo para ser empujado de nuevo a una jaula dorada. Grifo. Audrey tocó suavemente la cabeza de su contraparte con la punta de su varita de hueso de dragón y sonrió levemente. Lo siento, ese tipo de cosas ya no me asustan. ¿Vas a volver por tu cuenta o prefieres que use un hechizo para ayudarte? Al instante siguiente, el bogar se retorció y se encogió hasta convertirse en una bocanada de humo antes de volver a entrar en el armario. Los estudiantes intercambiaron miradas de confusión, sin saber qué acababa de suceder. Bien hecho, dijo Snape con frialdad. Toma asiento. Malfoy. Draco Malfoy se estremeció visiblemente. Levantó su pálido rostro. Profesor, de repente me duele el estómago. Creo que necesito ir a la enfermería. Snape lo miró con los ojos entrecerrados. Repite eso, Malfoy. Yo. Comillas, ¿quieres que vaya yo mismo a buscarte, Draco Malfoy? Goyle y Crabbe lo miraron con extrañeza, del tipo que decía, Malfoy, ¿en serio? El siempre arrogante sangre pura es en realidad un cobarde. ¿Y Harry Potter? ¿Se estaba riendo de él junto con Ron? No, si esto continúa, ¿cómo se supone que voy a mantener mi estatus en Slytherin, o en Hogwarts en general? Draco respiró hondo, enderezó la espalda y caminó hacia la plataforma como un hombre que se dirige al patíbulo. ¿De qué tienes miedo, Malfoy? Preguntó Snape con un leve rastro de burla en sus labios. No tengo miedo, profesor. Malfoy apretó con fuerza su varita. Vamos, estoy listo. Crujido. La puerta del armario se abrió de golpe. De repente apareció un hombre de cabello rubio pálido, ojos grises gélidos y un rostro afilado y aristocrático, como una versión mayor y más imponente del propio Malfoy. Sostenía un bastón y miró a Draco con una mueca de absoluta superioridad. Draco, dijo el hombre con frialdad, a partir de este momento, quedas expulsado de la familia Malfoy. Ya no eres miembro de los 28 sagrados, ya no eres un noble mago de sangre pura. De ahora en adelante, vivirás el resto de tu miserable vida como una desgracia, como los inmundos mestizos y sangre sucia que tanto desprecias. Ah, y por cierto, nunca fuiste de sangre pura. Te recogí de un basurero muggle. Eres solo un mestizo defectuoso. Con cada frase, se acercaba más, haciendo retroceder a Draco poco a poco, hasta que prácticamente le susurraba la última línea al oído. Draco se quedó paralizado por la sorpresa. Ni siquiera parpadeó, y mucho menos levantó su varita. Snape miró fríamente al espectro rubio, y solo cuando éste extendió la mano para estrangular a Draco, el profesor alzó su varita y lo desterró de vuelta al armario. El aula quedó sumida en un silencio tan profundo que se podía oír caer un alfiler. Hasta el turno de Malfoy, el bogar solo había intentado asustar a los estudiantes con apariciones, pero esta vez, había cambiado de táctica y recurrió al ataque verbal. Tras una larga pausa, Goyle y Crabbe intercambiaron miradas y murmuraron. Ese era, el padre de Malfoy, ¿verdad? Comillas, ¿crees que lo que dijo era cierto? ¿Que a Malfoy lo recogieron de un basurero muggle? Y aquí está él, siempre hablando de ser de sangre pura. Harry murmuró entre dientes, así que eso es lo que Malfoy realmente teme, perder su linaje. ¿Le importa tanto? Pero, la sangre no te hace valer nada, ¿verdad? Silbido. En un instante, 2 o 3 docenas de pares de ojos se volvieron para mirarlo, incluido Ron. Audrey no pudo evitar reírse. ¿Quién hubiera pensado que Harry tenía madera de cazador? En ese momento, Snape juntó las manos y dijo, con voz teñida de oscura diversión. A partir de hoy, el Bogart estará presente de forma habitual en esta clase. Seguiréis practicando con él hasta que cada uno de vosotros sea capaz de afrontar el miedo de frente, defendiéndose y contraatacando en situaciones reales. Hizo una pausa, y su mirada recorrió a algunas personas. De lo contrario, no dudaré en encerrarte en una habitación con el Bogart toda la noche.
Algunas de las chicas más aprensivas casi se desmayan en el acto. Puede que seáis estudiantes, continuó Snape, pero también sois magos. No os engañéis pensando que el mundo mágico es seguro. No confiéis en que la ley mágica os proteja siempre. Si algún día os topáis con un mago tenebroso y os maten sin siquiera defenderos, ¿qué más da si los aurores lo atrapan después? Comillas, eso te traerá de vuelta. Eso consolará a tus familias. Quiero que recuerden, esta clase se llama Defensa contra las Artes Oscuras. Lo que deben aprender aquí es cómo sobrevivir ante el peligro. No esperen a estar muertos para dejar una lápida que diga: era un cobarde. Eso solo te haría parecer patético. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.